Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro sábado de charla aquí en Facebook Live. Vamos a tener el día de hoy una charla muy linda sobre qué son las habilidades para la vida, cómo podemos reconocerlas, cómo podemos también estimularlas en casa, ¿no? Y como siempre, vamos a estar acompañados de alguien muy talentoso, muy capísima igual en su trabajo. Invitamos el día de hoy a Gladys Sarmiento. Ella es coordinadora en Troquín y la Casa Huatucar también. Gladysita, bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, Marina, por invitarme a esta charla tan linda, tan productiva en tu espacio. Muchísimas gracias y estoy feliz de compartir esta tarde especial con todos ustedes. Es realmente un placer tenerte aquí y mientras esperamos un ratito a que se conecten las personas también, pues vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, ¿no? Gladys es artista escénica, es narradora de cuentos, directora teatral, también es pedagoga lúdica, ahora se está especializando también en psicopedagogía. ¿Y cuántos años ya llevas en Troquín? En Troquín son 18 años de trabajar. Empecé en Troquín cuando tenía, creo que 15 años, más o menos. Y bueno, con el tiempo fui formando cada vez parte más activa del grupo. Al inicio era como tal vez un hobby, ¿no? De algún fin de semana, pero después, poco a poco, me fui adentrando junto a Hernán en este trabajo, en el hecho de reflexionar sobre el trabajo, experimentar con la metodología que fue surgiendo en el tiempo y finalmente hacer parte activa y bueno, del grupo base, se podría decir, que trabaja no solo en el área recreativa, sino en esta área más intelectual, en esta área pedagógica, en esta área de trabajar con la metodología Huatucar y bueno, haciendo el conteo, son 18 años de trabajar, de compartir con muchos amigos, compartir con tantos niños en tantos lugares, con tantas familias, con tantas comunidades. Realmente ha sido un trabajo muy enriquecedor porque es trabajar desde la práctica, ¿no? No solo desde la teoría, sino realmente aportar al desarrollo de los niños, el fortalecimiento de la familia y, bueno, también en las comunidades. Realmente es una amplia experiencia, ¿no? Y ahí han ido ustedes desarrollando esta metodología que es tan bonita, que igual nos vas a comentar un poco al respecto. Ahora sí, hablemos de nuestro tema del día de hoy. ¿Qué son las habilidades para la vida? Es un tema muy especial para mí, muy importante para todo ser humano, porque las habilidades para la vida son aquellas habilidades que te permiten dar frente a la vida, son aquellas habilidades que te permiten tomar control de situaciones que uno se va encontrando cada día, ¿no? Durante un día de la cotidianidad, cada persona, sea niño, sea joven, sea adulto, se enfrenta a diferentes situaciones que tienen que ver con tu entorno, que tienen que ver contigo mismo, que tienen que ver con el relacionamiento con otras personas y uno necesita tener estas habilidades para poder enfrentar. ¿Qué tipo de habilidades son aquellas habilidades que te ayudan a tener un desarrollo intrapersonal, a desenvolverte con los demás, que conocemos como habilidades sociales, poder comunicarte con los demás, poder saber, poder tomar decisiones, además que buenas decisiones, también poder enfrentar momentos o situaciones muy duras, ¿no? Ahora hemos pasado por el COVID, muchos han pasado tal vez por momentos duros, perdiendo familiares, y son una serie de cosas que uno vive en la vida
y necesita de estas habilidades para darles frente a estas mismas, ¿no? Y poder salir, se podría decir, de manera equilibrada, poder siempre tener la posibilidad de avanzar hacia adelante, no detenernos en la vida. Entonces, son todas aquellas que imagino que luego vamos a ir especificando, habilidades que nos permiten esto, ¿no? Sí, hay algo que, bueno, yo comparto la misma opinión que Pilar Sordo cuando dice que hablamos de las mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Que son justamente las habilidades para la vida, son las habilidades sociales, nuestra capacidad de gestión de emociones, todas estas habilidades que en el futuro nos van a permitir relacionarnos con otros, mantener un trabajo también, porque generalmente no le damos mucha importancia durante nuestra niñez al desarrollo de estas habilidades. Creemos que solamente con que ir al colegio, aprender a sumar, multiplicar, avanzar académicamente, estamos asegurando el futuro de nuestros hijos. Sin embargo, un muy buen currículum, mi gran grado y aprendizaje académico me va a conseguir un trabajo, pero mi falta de habilidades para la vida comunicacionales, de gestión de emociones, todas estas habilidades, si me faltan, pues nunca voy a poder mantener un trabajo, por ejemplo, y me voy a chocar con la vida y todo va a ser difícil y me va a costar adaptarme, ¿no? Así es, totalmente. Vemos que dentro de la historia de la educación, evidentemente antes de que naciera el constructivismo, realmente la educación se concebía como el resultado último o el resultado final, tener realmente un bagaje de conocimiento intelectual y que eso te hacía más inteligente, hacía que tuvieras un buen trabajo, mejores puestos, pero en realidad con el tiempo muchos autores, muchos investigadores, cientistas en el área educativa han ido demostrando que no es así, pero también la vida misma, ¿no? Y podemos verlo en la actualidad. Nos hemos topado desde la experiencia, te hablo, con muchas personas y nosotros mismos, ¿no? Podemos saber mucho contenido teórico porque todo ser humano tiene la capacidad intelectual de hacerlo. Sin embargo, hay una notable diferencia entre las personas que han desarrollado estas habilidades para la vida, como tú mencionabas también, las habilidades emocionales forman parte de las habilidades para la vida, que solo por no haber desarrollado esas habilidades emocionales, el manejo de la frustración, por ejemplo, o el manejo de momentos de estrés, no saber manejar estos momentos, han quebrado todo aquello que puedes haber construido bajo el paraguas de los conocimientos teóricos. Y no solo en los adultos, sino también en los niños. Y por otro lado, es sumamente importante porque tenemos en nuestra Bolivia, por ejemplo, es algo que reflexionábamos hace un tiempo en Troquí, realmente cuál es el modo de pensar de nuestra Bolivia, ¿no? Y la idiosincrasia boliviana, tenemos pues no, es como que hay un pensamiento dentro de la población del mínimo esfuerzo a veces. No digo, no voy a generalizar, sino que hay un gran grupo de personas que tal vez piensan de este modo. Y también, por otro lado, no tenemos esta cultura de poder desarrollar esta inteligencia emocional. Es algo que si bien se ha dado en Europa, en Estados Unidos, pero en nuestra Latinoamérica es algo nuevo, tiene pocos años. Y las familias, como tú decías, de niños no le tomamos importancia porque las familias siguen con ese paradigma en la cabeza de pensar que su hijo va a ser exitoso si estudia en una buena escuela o si realmente memoriza todos los libros, porque también hay esto, pero no es así. La práctica demuestra que no. Y realmente, Marina, te digo, cuando un niño crece así, sin desarrollar estas habilidades para la vida, puede llegar a desarrollarse como muchos, pero va a haber algo que siempre va a evitar que tal vez esa persona dé el siguiente paso.
o como muchos decían, ¿no? Ser exitosos. Un psicólogo decía, el niño que desarrolla estas habilidades para la vida significa que va a tener un presente y un futuro exitoso. Y creo que es un deseo de todas las mamás y los papás que nuestros hijos tengan un futuro exitoso. Pero dejamos de lado esto, como tú dices, pero es algo que tenemos que entender, conocerlo y buscar el modo de practicarlo. No es fácil, no es fácil, evidentemente, porque tiene que ver con muchos factores, pero creo que tampoco es imposible. Exacto. Por ejemplo, a todos los que nos están viendo ahora en Facebook, imaginemos, nosotras somos mamás, papás, y tenemos un pequeñito de 2 años. Vamos al supermercado y ¿qué empieza a hacer? Berrinche, quiere que le compres algo y va jalando los juguetes y las golosinas de las estanterías, ¿no? Y uno está así como, no, te he dicho que no. Y se tira al piso y empieza a llorar. Entonces uno dice, ya, toma, porque claro, me da recontra vergüenza de que me esté haciendo show en un lugar público, ¿no? Todo el mundo me va a juzgar como padre. Entonces se lo dejo pasar, ¿no? Y luego tiene 5 años y quizás me hace lo mismo. Después tiene 7 y me va a decir, quiero un celular, mamá, y me hace berrinche también. Y luego tiene 12 y luego tiene 15 y se enamora de alguien y rompe con esta persona. ¿Y cuándo aprendió a manejar su frustración? Nunca. ¿Y qué va a pasar con esta guagua, no? Lo que va a pasar va a ser algo terrible, ¿no? No entender la palabra no es un daño que los papás a veces sin darnos cuenta hacemos a nuestros hijos. Y ese aprender no a los 2, 1 año de edad va a permitir que el niño empiece a tolerar la frustración de que no siempre va a tener lo que quiere. Aunque tengamos todo el dinero del mundo para poder darle lo que el niño desea o lo que nosotros, y eso es también lo que pasa, ¿no? Que los papás que tal vez han tenido una infancia diferente, una infancia llena de escasez tal vez, o tal vez también de mucha abundancia, quieren darle a su hijo lo que él no tuvo. Entonces queremos suplir esas necesidades, pero más allá de lo que realmente el niño necesita. Y ahí es donde cometemos el error de darle sus gustos, o ya está llorando, toma, ¿no? O están en algún lugar público y se aparece siempre el que vende globos, el que vende peluches, el que vende muñecos, para que no moleste, dale, ¿no? Y ahora lo que está pasando es, está molestando, ya, toma el celular. Y de paso, las mamás nos jactamos de que, es tan chiquitito, pero tan inteligente que maneja muy bien el teléfono, mejor que yo. Entonces, puede sonar gracioso, pero es la realidad. Y ahí es que estamos creando lo que tú decías, ¿no? Esos niños, esos adolescentes y esos jóvenes que no van a tolerar la frustración y tampoco van a aprender a decir que no. Cuando llegue el momento de tomar decisiones fuera del hogar, en la etapa de la adolescencia, cuando alguien se les acerque y les invite un cigarrillo o droga o tomar alcohol, que va a suceder porque nuestra sociedad tiene eso inmerso en la cultura. Pero un niño que ha desarrollado las habilidades para la vida va a desarrollar también esa autorregulación y va a aprender a decir que no, porque dentro de las habilidades para la vida también están esos valores, esos principios, el manejo de sus emociones, aprender a tomar decisiones y también no escuchar tal vez lo que dicen los demás, ¿no? O sea, tener un autoconcepto, un carácter formado y eso va a permitir que un chico diga, no quiero. Y por más de que haya presión grupal, presión social, como hay en nuestro país, ¿no? Dale, no seas marica, suelen decirte así, no, mira, el hijito de mamá. Entonces, por más de que haya eso, ese joven puede llegar a tener esa determinación y decir que no. Y el ejemplo que has puesto, querida Marina, es típico.
Es típico. Nosotros en Troquín tenemos un cuento que hemos creado justamente para enseñar a los niños el no, que se llama Sipi el patito berrinchón. Y es la historia de un patito pequeño, niño, que le hace el berrinche a su mamá, pero de todo y de nada, ¿no? Que quiere el dulce, quiere dormir en la cama de la mamá, que quiere jugar a la hora que a él le da la gana. Entonces, y la mamá se pone firme con él. Y a veces los niños pueden decir cosas crueles como, eres mala, tú no me quieres, no quiero, prefiero a mi papá, o prefiero a mi mamá, o prefiero a mi abuelita. Puede sonar o escuchar eso, pero es mejor ponerse firmes y, como decía un amigo muy querido, decía, yo soy padre para no ser amigo de mis hijos. No me interesa si mi hijo me ama o no. Soy su padre y o su madre y tiene que respetarme como tal. Entonces, ahí ya tienes la respuesta, ¿no? Creo que, como tú decías, tenemos que pensar en el futuro a largo plazo. No tengo un hijo de 2 años, pero ya tenemos que pensar en su adolescencia, en su juventud. Es necesario. Claro, Me que no cortas, significa... estoy hablando mucho. Me cortas nomás cuando... Está bien, está bien. Pensar en el futuro de nuestras guaguas no significa no vivir su presente, ¿no? Realmente tenemos que disfrutar su edad actual, porque pasa en una nada, una nada. Yo sé que se siente muy fuerte cuando tienen 2, 3 años y son berrinches y batallas y muchas cosas, pero de repente tiene 12 y de repente ya se está haciendo más joven y luego será un adulto, ¿no? Hay que pensar en esta parte sin perdernos el presente. Bien, ahora Así es. vamos a conversar un poquito sobre cuáles son estas habilidades y cómo las podemos ir reforzando. Pero primero quiero invitar a quienes nos están viendo que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueden lanzarla ahí en el chat y vamos a leerlas para responderlas también. Y cualquier, no sé, comentario o pregunta como, ay, tengo una guagua de 2 años que me hace berrinche, ¿qué hago? También. Bien, Gladys, mencionemos algunas de estas habilidades para la vida, porque son varias, ¿no? Son varias. Según la Mencionemos unas OMS, cuantas. sí, claro, según la OMS, se clasifican en 3 grupos. Evidentemente, tal vez cabe mencionar, ¿no? Que hay muchas experiencias en otros países donde han empezado a implementar programas para el desarrollo de habilidades para la vida. Y en Bolivia, bueno, hay muchos también que trabajan, de hecho, tu espacio, Marina, trabaja parte de estas habilidades para la vida, ¿no? Que son el manejo de las emociones. He visto que haces un trabajo con el teatro, con el arte para el manejo de las emociones y eso es maravilloso. Entonces, hablamos de 3 grupos, ¿no? Un grupo de estas habilidades son las habilidades sociales, que tienen que ver en habilidades comunicativas, que tienen que ver cómo interactúo con el otro, cómo me comunico de manera asertiva, porque esa es otra situación que tenemos en nuestro país, ¿no? Que estamos llenos de contaminaciones comunicativas. También tenemos, por ejemplo, en las habilidades sociales está la empatía, por ejemplo, está la Gestión de solidaridad. emociones también. El manejo de emociones es la otra área también. Y tenemos el manejo de emociones, que es este otro grupo que también engloba el manejo del estrés, que es algo con lo que todos, creo que todos tenemos que lidiar todos los días. Y no se trata de ser el perfecto, ¿no? Pero sí buscar estas estrategias para poder manejar esto en nuestra vida. Y están las otras habilidades cognitivas que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, la toma de decisiones, ¿no? Que son también muy importantes. Entonces, dentro de estas habilidades sociales, si queremos hablarlo tal vez de manera más práctica, son todas aquellas que van a permitir que nos comuniquemos bien con los demás, que podamos entablar relaciones con los demás de amistad, entre familiares, etcétera, que cuando nos comuniquemos de manera asertiva, es decir, que digo lo que siento, pero de un modo
que el otro pueda percibirlo de buena manera, ¿no? Pero estoy diciendo con claridad, sin utilizar interpretaciones o etcétera, ¿no? También, por otro lado, que cuando esté en un momento de estrés pueda manejarlo, cuando esté en un momento conflictivo pueda reconocer mis emociones, y es algo con lo que muchos estamos trabajando, ¿no? Hacer que los niños primero reconozcan sus emociones, se autoperciban y a partir de ello puedan manejar la reacción que sea la adecuada. Y también cuando hablamos de estas habilidades, hablamos de ser autocríticos, ¿no? O sea, no actuar por actuar, sino ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es importante, ¿no? Y al momento de decidir, poder tomar tomar en cuenta algunos factores que nos ayuden a tomar decisiones. Y uno dirá, pero ¿y un niño de 2 años qué puede decidir? O un niño de 5 años, ¿qué pensamiento crítico puede tener, no? Pero sí podemos, ¿no? Sí podemos desarrollar esto en los niños y con el claro ejemplo que tú decías, ¿no? Estamos en el supermercado y mi niño de 2 años quiere que le compre ese juguete, ¿no? Pero puedo ya entablar una negociación con él, tiene 2 años, pero si yo le estoy formando para que tolere la frustración, y también para que pueda aceptar las otras opiniones y enfocando a esa construcción de ser autocrítico, podríamos simplemente decirle algo como, mira, hijito, tú ya tienes un juguete así en la casa, entonces cálmate, vamos a ir a la casa y vas a jugar con ese juguete. Y es más, yo voy a jugar contigo. ¿De verdad, mamá? Sí, vamos a jugar juntos, vamos a tener una tarde de juegos, ¿qué te parece? Sí. O la típica que dicen los papás, ¿no? Que he escuchado mucho y yo misma lo he aplicado, no te puedo comprar, ¿pero por qué? Porque no tengo plata. Pero ¿cómo hacerle entender a este niño que no tienes plata? Por ejemplo, decirle, no hemos venido a comprar el juguete, hemos venido a comprar el pan y leche. Entonces, la próxima, cuando yo te diga, vamos a ir a comprar el juguete, pues vamos a ir a comprar el juguete, pero ahora no, ahora vamos a ir a comprar el pan y la leche, ¿no? Llorará, qué sé yo, pero no importa. El punto es que el niño o la niña van a entender lo que tú le estás diciendo como mamá o papá, que no es, el objetivo no es ese, o sea, no hemos venido a comprar el dulce o el juguete, sino que es otro. Y él entenderá que cuando el objetivo sea ir a comprar el juguete, como su papá, su mamá cumple su palabra, que eso es otra cosa, le comprará. Realmente tiene mucho que ver también con el autocontrol de los papás también, ¿no? Que imagino que vamos a hablar de eso. Entonces, estas habilidades son muchas, son tantas, pero yo me quedaría, si es que hablamos para los niños, yo me quedaría con 4 grupos, ¿no? Las habilidades sociales y dentro de ellas la comunicación asertiva, cómo comunico a los demás lo que siento y también cómo recibo de los demás lo que ellos sienten y piensan. Por otro lado, el manejo de las emociones, que ustedes trabajan mucho en el espacio de encuentro, cómo reconocer esas emociones y cómo expresarlas, y también cómo reconocerlas de los otros, cómo recibirlas y responder ante ellas. Y por último, sí pienso que es necesario cómo resuelvo los problemas y cómo puedo desarrollar ese pensamiento crítico que en esta época mucha falta nos hace a todos y es importante que los niños crezcan desarrollando esto. Y seguramente en casa deben estar preguntándose, guay, pero son muchas cosas, ¿cómo lo hago? Y pues hay una clave que es universal en todos los niños y es su tipo de aprendizaje. Los niños aprenden jugando. ¿Cómo quiero que mi hijo aprenda a socializar, tenga habilidades sociales? Jugando con él. ¿Cómo quiero que aprenda a reconocer lo que está sintiendo? Jugando con él. ¿Cómo quiero que aprenda a resolver problemas? Jugando con él. El juego es la base del aprendizaje para nuestros niños. A través del juego ellos conocen el mundo, aprenden normas, aprenden reglas, aprenden a esperar sus turnos.
pueden aprender sobre emociones y realmente de una forma tan divertida, ¿no? La cosa es jugar. Eso, esa es la cosa. Alguien decía, niño igual a juego. Y también la ciencia y, bueno, la neurociencia plantea que la mejor, para que se den estos procesos de aprendizaje exitosos, significativos, tiene que haber disfrute en ese proceso de aprendizaje. Y qué mejor que aprender jugando. Entonces, realmente es, pero ese juego, no ese juego de estar tal vez jugando en el celular, no, no ese juego. Aquel juego que tal vez nosotras de niñas jugábamos o nuestros papás, ¿no? Ese juego donde interactúas con otros niños o con tus mismos papás, donde se da paso al juego de roles, donde jugamos a hacer como si, ¿no? Hacer como si, a ver, tú eres la vendedora, yo soy la compradora, ya tú vas a ser el doctor, nosotros vamos a ser los pacientes, porque de ese modo el niño va a interiorizar todo lo que está a su alrededor, las normas, como tú de la sociedad, de ese contexto, de esa cultura. Entonces, el juego además que va a ser algo que es muy importante, va a aportar en el desarrollo del pensamiento, del lenguaje en los más chiquitos, va a aportar también en ese manejo emocional, porque cuando jugamos pasa algo mágico, algo maravilloso. Es como que se rompen las barreras que evitan que uno sea como es, de manera natural. Entonces, en el juego, si tú estás jugando con tu hijo está entendiendo que es importante para ti, porque le estás dando ese momento, ese espacio, y estás rompiendo barreras. Tal vez esa barrera de decir, ah, mi papá, mi mamá es grande, es serio, él no juega, ¿no? Pero al romper eso, le estás como que demostrando al niño de manera natural, yo estoy para ti y podemos interactuar, podemos tener una relación íntima donde yo confío en ti, tú confías en mí. Y va a ser fácil que el niño pueda expresar cosas como se cae al jugar, digamos, está jugando al vaquero y ¡pah! Se cae, se lastima la rodilla. Y en vez de decirle, ves, te he dicho que no juegues, porque suele pasar, no, te voy a aumentar uno más. He escuchado en nuestra sociedad, pero si en vez de eso vas y le dices, bueno, cálmate, párate a ver qué te ha pasado, eso vamos a sanarlo, ¿cómo te sientes? Eso. Me siento enojado. He visto a muchos niños decir, no, pégale al piso, mamá, pégale porque el piso me ha hecho, porque la silla me ha hecho. Pero en vez de pegarle al piso o a la silla, es decir, bueno, fue un accidente y ¿cómo te sientes ahora? Sé que estás enojado, sé que te duele, pero lo vamos a aliviar y tu enojo se va a pasar. Listo, respira, dame un abrazo y ya está. Pues suena simple, pero es muy significativo. Y Sí. a aprender desde el juego, desde la experiencia de Troquín, hemos observado que realmente da excelentes resultados. Por un lado, rompiendo barreras, por otro lado, aprendiendo desde temáticas complejas hasta, no sé, temas muy simples, ¿no? Porque cuando los niños juegan, pero un juego cooperativo, un juego que da esa posibilidad, como tú decías, de aprender, de imaginar, pues es muy enriquecedor, porque ellos mismos entre pares aprenden y si comparten con adultos en ese espacio de juego, muchísimo mejor. Sí, de hecho estos juegos, como lo que decías, ¿no? El como sí, juguemos a ser doctores, a la vendedora, incluso los Avengers que ahora juegan un montón, jugar a ser alguien más, son juegos que van practicando los roles, principalmente los roles sociales, ¿no? Entonces aquí nuestros hijos pueden ir aprendiendo mucho. Fátima nos hace una pregunta. Dice, mi hija de 7 años no le gusta el estudio. ¿Cómo puedo motivarla y que entienda que es algo importante para su vida? Yo voy a comenzar diciendo, y después te doy a ti la palabra, ¿a quién realmente le gusta estudiar? Yo no conozco mucha gente que esté como, amo estudiar. Lo dudo, ¿no? Hay muy pocos. Entonces, que a la niña no le guste estudiar, no es que esté mal,
sino que tenemos que enseñarle y hacerle gustar este proceso, ¿no? Así es. Creo que se trata de hacerle entender, Fátima, por qué tiene que estudiar. Claro que uno diría, pero a esa edad no me va a entender. En realidad sí. Les cuento una experiencia que lo viví en familia. Por ejemplo, mi hija no quería leer. Tenía ese tiempo 8 años y no quería leer, no porque no podía, no sabía, no porque tenía alguna dificultad, sino porque no quería, no le daba la gana de leer. Y a su papá se le ocurrió hacer una investigación y le dijo, vamos a investigar. Tú y yo vamos a investigar porque es importante leer. Y entrevistaron como a 10 personas de diferentes carreras. Por ejemplo, entrevistaron a una abogada, a un profesor, a la caserita que vende la papa en la cancha, a la abuela, a los tíos, a una catedrática de universidad. Y cada uno le daba una respuesta diferente. Pero ella rescata 3 cosas. ¿Cómo será leer? Porque una respuesta fue, leemos porque viajamos a todas partes sin movernos de donde estamos. Y ella decía, ¿y cómo es eso? Por otro lado, leemos porque cuando sabemos leer, nadie nos va a engañar. Y la última, leemos porque cuando leemos imaginamos cosas increíbles y conocemos a todo tipo de personas. Y después le fuimos comprando libros que a ella le interesaban. Y empezó a leer y ahora lee mucho. Ahora, si no le gusta el estudio, yo podría decir, hay que motivarle desde lo que le gusta hacer. Primero explicarle por qué tiene que estudiar, porque es algo que todo ser humano lo hace, porque el estudio nos ayuda a abrir la mente, a tener un mejor futuro, etcétera, etcétera. Porque además, cuando aprendemos, cuando estudiamos, aprendemos cosas que van más allá de lo que está en nuestro hogar. Entonces, si charlas con ella, Fátima, sobre por qué es bueno estudiar, tal vez pueda haber por ahí algo que le llame la atención. Por otro lado, ¿qué tal si investigamos por qué no le está gustando estudiar, por ejemplo? ¿Qué está pasando con ella? Ha tenido que pasar algo que a ella le esté motivando esa respuesta. Porque los niños y las niñas no es que se les ocurrió y dicen, no me gusta y listo. No, algo ha tenido que pasar. Algo. Exacto. En la escuela, con la profe, con los compañeritos o en la misma casa, ¿no? O en ese momento de hacer la tarea, ¿con quién hace la tarea? ¿Lo hace sola? O tal vez hay alguna dificultad en algún área del estudio. Es importante tomar en cuenta todos esos detalles. Y la mejor manera que yo recomiendo como parte de Troquín, como Huatucadora, es jugar. Juguemos a hacer la tarea. A ver, vamos a jugar a hacer la tarea de matemáticas o vamos a jugar a hacer la tarea de lenguaje. Si lo planteamos como un juego, ya tú vas a hacer, no sé, se me ocurre, ¿no? Una tarea simple. Tenemos que escribir verbos, digamos, verbos con ar. Vamos a hacer una competencia. ¿Quién escribe más verbos con ar? Entonces, ya lista, 1, 2 y ya empezamos. Listo, ya he hecho la tarea del lenguaje, ¿no? Exacto. Algo simple como eso, ¿no? O si no le está gustando, también yo sugeriría, Marina, que es importante y este tiempo se habla mucho de eso, el aprendizaje para la vida. Entonces, aprenderemos matemáticas, pero desde cosas prácticas, ¿no? Mientras cocinamos, aprendemos matemáticas, o mientras paseamos en el parque, o mientras doblamos la ropa, etcétera. Entonces, si enfocamos la educación desde la práctica de la vida, es motivante para los niños. Sí, tal como dices, ¿no? Podemos jugar, yo me imagino en las tareas de ciencias naturales como, ¿cómo está, señora investigadora? Dice usted que es experta en, vamos a ir a un tema de el cuerpo humano. ¿Me puede explicar, por favor? La verdad es que también depende mucho cómo nosotros reaccionamos al tema académico y también al tema de responsabilidades. ¿Por qué no nos gusta el colegio? Porque es una responsabilidad. Si nosotros también, por ejemplo, estamos como el domingo, mañana tengo que ir a trabajar.
Entonces ya estoy mostrando que tener responsabilidades es desagradable y el Sí. colegio es una responsabilidad también. Y si llego yo del trabajo, que pasa mucho, ¿no? Mamá y papá tienen que trabajar, a veces solo hay una mamá, a veces solo hay un papá, entonces hay la onda de llego del trabajo, ya, has hecho tareas, voy a hacer la comida, empecé a hacer tu tarea. Es un momento feo, es un momento tenso. Yo sé que no siempre podemos disponer de un tiempo de juego, pero tenemos que intentarlo. Jugar no significa perder el tiempo. Y más bien, si en este instante jugamos y hacemos que le guste, digamos que le ponemos intensivo todo un mes de jugar y hacer que le guste, al siguiente mes un poquito menos vamos a tener que participar nosotras, otro poquito menos después. Después nuestra guagua hará su tarea solita. Es una Sí, y inversión. es una inversión y cuesta. Lo digo por experiencia. Cuesta, porque como conversábamos con Hernán, el director de Troquín, a los papás de hoy en día, a todos, o sea, me incluyo, a todos los papás de hoy en día, como estamos, como nuestro mundo, nuestra Latinoamérica se está tornando también, tal vez como los países más avanzados de sin tiempo, estrés, trabajar, tener 2, 3 trabajos o nunca tener tiempo, hace que estemos a un ritmo tan acelerado que descuidamos estas áreas en el desarrollo de nuestros niños y olvidemos, ¿no? Y hacemos que los chicos funcionen a nuestro ritmo. Para mí tiene que haber un equilibrio, o sea, tampoco vamos a dejar que nuestro hijo vaya a su ritmo lento, cuando quiera, cuando le dé la gana, tampoco, ¿no? Tenemos que jalarle también y empujar. Pero no necesitamos tal vez jugar todos los días, tal vez poner un día a la semana de jugar en familia, por ejemplo, ¿no? Eso. Y hacerle entender a nuestro hijo, decirle, mira, yo tengo también que cumplir mi responsabilidad es ir a trabajar o hacer esto. Y la tuya es rendir en la escuela, ir a la escuela, si tiene responsabilidades en el hogar, mucho mejor, ¿no? Que es una batalla porque el papá y la mamá tienen que estar dispuesto a ser consecuente y a pelearla a veces, cada vez que sea necesario, porque vas a tener un ogro ahí que no va a querer, que va a chillar, tal vez va a gritar, tal vez va a patalear, no sabemos, o va a estar de cara larga. Entonces, con que tengamos un día a la semana y que el niño sepa, funciona, ¿no? De decir, mira, en la semana vamos a cumplir nuestras responsabilidades, como decías tú, Marina, y de ese modo, como ya hemos cumplido esto, vamos a tener nuestro día en familia. Y tiene que ser, pero no solo de ir al parque y decirle, anda a jugar, ¿no? Anda a jugar, yo me voy a quedar aquí. Sino el papá, la mamá estar inmerso en el juego y jugar como un compañero más de juego, ¿no? Sí, algo importante también, como mencionabas, el tema de que tengas responsabilidades en casa. Por ejemplo, tenemos, cuando nuestros hijos son chiquititos, ellos tienen el impulso de ayudarnos, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es decir no. ¿Por qué? Porque o va a romper o creemos que todavía es pequeñito para barrer, digamos, y ahí le estamos quitando un montón de posibilidades. Uno, en su desarrollo motor, en su desarrollo psicomotor. Imagínense si le compramos una escobita o que use la escoba que tenemos y de 2, 3 añitos empiece a ayudarnos. Claro, seguramente va a barrer así y en realidad va a ensuciar, pero por un lado le hemos mostrado o enseñado empatía, porque siente empatía por nosotros que estamos haciendo. Por otro lado, su desarrollo psicomotor va a mejorar porque está haciendo una coordinación de movimientos con las manos, todo el cuerpo, visual también. Además, que va a empezar a adquirir estas responsabilidades en casa que no va a sentir como una carga. Esperamos a que tengan 6 años y ahí recién decimos, ya hijo, ven a ayudarme y están, ay, no quiero, mamá. Y ahí empiezan estas batallas, ¿no? Así es.
a este grupo de habilidades se le llaman habilidades prácticas de la vida diaria. Y yo pienso que van ligadas. O sea, las habilidades para la vida están ligadas a estas habilidades de la vida práctica, a estas y que son un conjunto, ¿no?, de habilidades adaptativas, también les llaman, porque todas estas habilidades van a ir enfocadas a algo, que nuestro hijo llegue a ser independiente, sea una persona independiente, autónoma, que sabe relacionarse con los demás, que sabe resolver problemas y va a dar frente a la vida de manera exitosa. Y sí, tú tienes razón, Marina, los papás cometemos ese error, porque realmente el niño tiene ese impulso de hacerlo, porque el niño aprende del ejemplo. Entonces, el niño ve lo que hacen sus papás y va a reaccionar, va a responder, va a actuar como sus papás lo hacen, o su contexto, ¿no?, donde esté. Entonces, es importante que la familia tenga esos hábitos. A veces es complicado porque evidentemente cada familia tiene una historia propia, cada contexto es diferente, evidentemente, pero también estas habilidades las podemos ir desarrollando. Algunos dirán, ¿no? Yo he escuchado que decir, ¿no? Pero mi mamá era así, o mi papá era así, o no me han enseñado y yo voy a ser igual. Pero si tienes la posibilidad de poder conocer que se puede cambiar, ahí está el punto, ¿no? Tener esa motivación para hacerlo. Y no es fácil, evidentemente. He podido ver, y hasta en mi propia vida, ¿no? Es diferente aprender de niño, como tú decías, de 2 añitos, que lo va a hacer de un modo natural, además que para él es divertido, va a jugar, para él es un juego y va a aprender estas habilidades prácticas de la vida diaria. Y cuando llegue a la etapa de la adolescencia, no le va a ser problemático tender su cama, limpiar su habitación, tener ordenada su tarea, su ropa, etcétera. No le va a ser complicado. Pero cuando ya es adolescente o incluso adulto, es bien duro. O sea, de que se puede, pero es más difícil, es mucho más difícil. Y estas habilidades, papás y mamás, los que nos escuchan, son muy importantes, porque ¿a quién le gustaría, y vemos, ¿no? Por ejemplo, tener niños sobreprotegidos, que no desarrollan esa independencia que se necesita para dar frente a la vida, y entre esas es la escuela, es el estudio. Un niño que no tiene reglas, no tiene normas, le va a costar aprender a leer, por ejemplo, le va a costar enfrentarse a las matemáticas y todo lo que conlleva. Entonces, si desde chiquitos le enseñamos a limpiar, a barrer, a tender su cama, a doblar la ropa, a colgar la ropa, ayudar a pelar las habas, las arvejas, clasificar los vegetales, etcétera, eso va a ser algo normal para el niño y le va a ayudar en estas habilidades para la vida, porque él está empezando a desarrollar esto de la empatía, la comunicación, el manejo de las emociones, porque cuando le tengas que decir a sus 10 años, ve y lava los platos, no, ya no va a haber esa guerra, sino que como ya lo hemos ido practicando, vas a ver, es mi responsabilidad, o como dice mi esposo, ¿no? Eres parte de la familia y todos tienen que trabajar en la familia. Y como los papás dan el ejemplo también de que lo hacen, entonces no va a haber mucho problema. Mira, hay casos de jóvenes, conozco muchos casos de jóvenes que tienen ya 35, 40 años, que viven con sus papás, pero ni siquiera tienen un trabajo a veces, ¿no? Y uno no entiende, pero ¿por qué? Y se pregunta, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué no se ha independizado? ¿O por qué no sé, no da frente a la vida? Tendríamos que retroceder en la historia de ese joven para ver qué ha pasado, cómo sus papás han influido en esta persona. Y ningún papá es perfecto, todos los papás nos equivocamos, todas las mamás nos equivocamos, porque no hay recetas para ser papá o mamá. Y la experiencia es lo que nos va a ayudar a poder descubrir, pero qué mejor
y felicito a los papás y mamás que nos están viendo ahora y que participan de este tipo de eventos, porque te preocupas por aprender un poquito más, ¿no? Incluso esa frase típica, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Puede ser profesional en áreas sociales, puede ser psicóloga, psicólogo, qué sé yo, terapeuta, pero incluso aún así se hace complicado ponerlo en práctica en la familia. Y no está de más compartir y escuchar otros criterios, ¿no? O criterios prácticos. Exactamente. Bien, muchísimas gracias, querida Gladys, por compartir con nosotros esta tarde. Realmente este tema es largo, larguísimo. Podemos después ir viendo contigo de hablar solamente de de una de estas habilidades, porque realmente son muchas, son muy útiles, son muy importantes. Hablaremos en el futuro de cómo gestionamos emociones, de cómo desarrollar más de estas habilidades. Quiero agradecerte por participar. Realmente tú en la práctica, junto a Troquín, han ido desarrollando una metodología muy linda, muy interesante, que es la metodología Huatucar. Cuéntanos un poquito sobre esta metodología. Claro que sí. Huatucar es la fusión de 3 elementos, que es aprender, jugando, actuando y cantando. Y esta metodología responde a estas necesidades que hemos visto, ¿no? El desarrollo de habilidades para la vida, el desarrollo de estas habilidades prácticas, el desarrollo de las habilidades emocionales, porque es algo que no está en nuestro sistema educativo, definitivamente, y también en muchas familias no está, o sea, no estamos poniendo en práctica en muchas familias. No pretendemos, obviamente, ¿no? Suplir este espacio porque donde se tiene que aprender es en la familia, pero surge a raíz de esta necesidad. Necesitamos que los niños desarrollen estas habilidades. Qué mejor que, como habíamos hablado contigo, jugando, entonces desarrollamos nosotros juegos cooperativos para el desarrollo de estas habilidades. Actuando, trabajamos mucho con las artes escénicas, sobre todo narración de cuentos, de títeres, teatro, donde tratamos las habilidades sobre todo de pensamiento crítico, de resolución de conflictos y también cantamos para expresar alegría y esperanza, porque la música es una herramienta muy importante en la formación de las personas, en el desarrollo de las personas. Porque está ligado a las emociones y está ligado también al contexto cultural, ¿no? Entonces, Huatucar responde a esto, ¿no? Jugamos, actuamos y cantamos para el desarrollo de las habilidades para la vida. Y bueno, pueden buscarnos en nuestra página, Troquín, Educación, Arte y Recreación. Y quisiera decir algo muy importante. Utilizar el teatro, como lo haces tú, Marina, los cuentos, utilizar los juegos, utilizar la música, pero una música que construye, no música que destruye, es importante decirlo, y todas las artes expresivas son una herramienta fundamental para el desarrollo de estas habilidades, porque pueden hablar el lenguaje de los niños, que es el juego natural y también el juego con un propósito pedagógico, y es necesario tomarlo en cuenta. Y si nuestros hijos pueden formar parte de estos espacios, es como una gotita más que puede aportar a ese desarrollo, ¿no? Si bien la escuela es formal, etcétera, es necesaria, sí, pero en la escuela no vamos a poder encontrar esto porque nuestro currículo no lo contempla esto. Si bien ahora está el hacer, decidir, ser, pero aún no se está hablando como tal el desarrollo de habilidades sociales y es necesario aplicar esto en ese proceso formativo de nuestros hijos. Y bueno, ¿qué más puedo compartirles? Realmente me gustaría que podamos hablar en otro tiempo de esto aún más, porque es necesario tomar conciencia de que se necesitan estas habilidades para la vida, como niños, como jóvenes, como adultos, para poder
tener un presente y un futuro exitoso, ¿no? Y no andar a la deriva, sino saber qué estoy haciendo, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer y qué decisiones tengo que tomar. Y es importante, decía un libro, con esto termino, que una persona, un niño que desarrolle habilidades para la vida, está aportando a una sociedad donde haya menos índices de delincuencia, por ejemplo, una sociedad donde haya menos índices de drogadicción, una sociedad donde haya menos pobreza también, y donde hayan vidas plenas y felices, porque como ya habíamos hablado, ¿no? Vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder manejar nuestras emociones y vamos a poder dar frente a la vida de manera satisfactoria. Sé que suena un cuento de hadas, pero hay que buscar cómo aplicarlo. Exactamente. Y bueno, vamos a cerrar esta linda charla con un cuentito, como es parte de nuestro estilo en encuentro también, siempre trabajando al igual que Troquín. Por eso somos también espacios hermanos, ¿no? Porque trabajamos con el arte. Realmente el arte es, como tú decías, la mejor forma, ¿no? El mejor método, herramienta para poder crecer. Y bien, esta es la historia de una niña. Es una niña tremendamente berrinchuda. Se llamaba Melania. Y Melania era conocida en el barrio porque lloraba desde que despertaba hasta que se dormía. Lloraba todo el tiempo. Cuando su mamá le daba el desayuno, lloraba porque se había antojado pizza. La mamá le hizo pizza, pero después ya no, ahora quería comer otra cosa. Cuando tenía que bañarse, igual empezaba a llorar. ¡Ah, está muy caliente! Le echaban más agua. ¡Ah, ahora está muy frío! Cuando la llevaban al parque, igual Melania lloraba y lloraba porque no quería estar en el sol, pero tampoco quería estar en casa. En el colegio era igual. Lloraba tanto que los vecinos del barrio decidieron construir una nave espacial y poderla llevar hasta la luna. Entonces, entre todos los vecinos fueron sacando pedazos y pedazos de las máquinas que tenían en casa, armaron la nave espacial, agarraron a Melania, la metieron ahí y la llevaron hasta la luna. Melania, cuando llegó a la luna, abrió así la nave. ¿Y qué crees que hizo Gladys? Se puso a Empezó a... llorar. Estaba en la luna llorando. ¡Ah, no me gusta la luna! No puedo llorar aquí normal. ¿Qué es este lugar? Y mientras Melania iba llorando, de repente unas antenitas salieron. Y eran unos extraterrestres que estaban en la luna. Entonces los extraterrestres vieron llorar tanto a Melania y se dieron cuenta exactamente de qué era lo que pasaba. Y es que Melania tenía el corazón roto. ¿Y cómo curamos un corazón roto, Gladys? Con amor. Con amor. Así que los extraterrestres se acercaron a Melania, la llenaron de unos abrazos hermosos, cálidos y sinceros. Y ahí Melania, claro, primero se asustó, siguió llorando y después comenzó a calmarse y después comenzó a sonreír. Y ahí a Melania la pusieron de nuevo en la nave espacial y la mandaron de vuelta a la Tierra. Cuando llegó a su casa, los papás de Melania estaban asustadísimos porque dijeron, ay no, ¿y ahora qué va a pasar? No va a dejar de llorar nunca. Y ahí Melania salió toda tranquila y con una linda sonrisa. Y ahí mamá y papá entendieron que a veces lo único que necesitamos para poder educar a nuestros hijos es simplemente amor. ¡Bravo! Así que mamis y papis, el amor es el principio de este vínculo que necesitamos para poder tenerles paciencia, acompañarles, jugar con ellos. Realmente disfrutemos de este tiempo porque es cortísimo. La vida adulta es más larga que la niñez. Así es. Y podría decir, añadiendo, eh,
es corta la niñez y hay que respetarla como es. No hacer que los niños maduren antes de tiempo o se conviertan en pequeños adultos. Respetar su niñez, respetar sus procesos, pero también es como una soga, ¿no? Que jalas y que sueltas. Entonces, creo que el primer paso es el amor y el segundo paso es que por amor pongo límites, por amor hago que mi hijo dé los pasos necesarios para forjar su carácter y construir aquella vida que anhelamos como papás. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio, Marina. Ha sido un gusto compartir ahora aquí de manera virtual. Ya nos veremos próximamente seguramente e invitarlos a que siempre estén buscando, papás y mamás, espacios como este para poder reflexionar sobre la vida, sobre los hijos y también buscar espacios artísticos, alternativos, donde nuestros hijos puedan crecer y desarrollarse de manera integral, desarrollarse plenamente, ¿no? Muchísimas gracias. Los invitamos a todos también a visitar nuestro espacio. También estamos transmitiéndolo en la página de Troquín, Educación, Arte y Recreación. Y gracias una vez más, Marina. Cualquier cosa, estamos ahí. Como tú has dicho, somos grupos que hemos crecido juntos también en una etapa y está la amistad y el cariño para poder seguir coordinando este tipo de actividades. Gracias, queridísima, realmente un placer. Gracias a todos los que nos han visto hoy y también a quienes han hecho preguntas. Vamos a estar el siguiente mes con otro tema muy lindo, muy interesante sobre nutrición con nuestra querida amiga Karin Sonneveld, que también nos va a estar acompañando. Así que un beso y un abrazo para todos. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.